solté de tu mano y el rumbo perdí, me alejé sin pensarlo. Mis lágrimas vi, olvidé que a tu lado es tan fácil vivir. Me olvidé de tus brazos, al suelo caí, me cansé de intentarlo. Y ayer me rendí, destruí en mil pedazos mis sueños por ti. Y el latir de mi corazón se detuvo dentro de mí. Lentamente empiezo a morir si no estás tú. Y hoy vuelvo a estar de frente a la cruz, donde en mi lugar estabas tú, oh Jesús, estabas tú. Y hoy corro a abrazarme de la cruz, donde mi dolor Muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Gracias por acompañarme esta tarde aquí en su programa Con Espíritu Escrutador. Su servidor, Omar Wong, acompañándolo una vez más. Gracias por este espacio. Le damos gracias a Dios por este espacio que nos presenta, que nos da para poder investigar, escudriñar, escrutar la palabra del Señor, que siempre va a traer un refrigerio, siempre va a traer bendición y siempre va a traer para nuestras vidas esperanza, ¿verdad? Y también va a traer vida a nuestros corazones. Es la palabra de Dios la que nos alimenta, es la palabra de Dios la que nos da la oportunidad para seguir avanzando, seguir creciendo, seguir entendiendo el corazón de Dios, seguir conociendo a nuestro Señor, seguir también experimentando lo que Él quiere para nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña, nos guía y nos da la oportunidad de seguir adelante, ¿verdad? Gracias a usted que nos escucha a través de la radio, a través de la red social. Le invito a que se suscriba a mi canal Con Espíritu Escrutador a través de YouTube, Con Espíritu Escrutador. Yo le hago ahí esa indicación, ¿verdad? Que si usted le agrada esto, cada 15 días aquí nos vemos con la oportunidad de escudriñar la palabra y de aprender un poquito más del Señor, de su carácter, de la personalidad de Dios y de lo que Él quiere para nosotros, porque a través de su palabra Él nos enseña, a través de su palabra Él nos instruye, ¿verdad? Y nos da a conocer lo que Él quiere para nuestras vidas. A veces andamos buscando el propósito de Dios para nosotros, pero pensamos que es algo que no se puede encontrar o que necesitamos de alguna búsqueda. A veces lo manejamos como si fuera algo sin lograr encontrarse. A veces lo ponemos muy místico en el sentido de que va a llegar a través de esto, de aquello, ¿no? O sea, la palabra de Dios ahí está. La palabra del Señor siempre está ahí para que nosotros podamos aprender cada vez y cada día y cada vez a comprender, ¿verdad? Pero ahí encontramos nuestro propósito. Nomás que a veces nosotros somos los que nos ponemos un poquito tratando de buscar por otro lado, ¿verdad? A veces queremos que hasta una persona sea la que nos hable y nos diga el propósito de Dios, y no, Él ha dejado su palabra para que a través de su palabra podamos aprender. También le queremos dar la bienvenida, ¿verdad? A través de Radiovisión 107.9, que usted y yo podamos interactuar, ¿verdad? Ya sea a través de Facebook, de Radiovisión, que usted ponga sus comentarios, que usted ponga sus preguntas, sus dudas, o inclusive algunas afirmaciones, ¿verdad? De lo que se está platicando sobre el tema que vamos a estar tocando esta tarde. Entonces, si usted tiene la oportunidad, tome ahí con qué apuntar, ¿verdad? Tome su smartphone o agarre su tableta y vamos juntos a leer un poquito de la palabra de Dios y aprender un poquito de la palabra del Señor, que siempre es bendición para nuestra vida. Vamos a estar yendo al Salmo 19, vamos a leer versículo 1 y luego nos vamos a ir al versículo 7 al 14. Salmo 19, versículo 1 y luego brincamos al versículo 7 y leemos hasta el versículo 14. Entonces, tome su Biblia física, tome su Biblia a través de su aparato
y vamos a estar leyendo juntos la palabra de Dios. Yo he titulado esta predicación La ley de Jehová. La ley de Jehová, ¿verdad? Su palabra es la ley, ¿verdad? La ley de Jehová, la ley de Dios. Vamos a leer. Este versículo tal vez es conocido ya, ¿verdad? Pero a veces lo manejamos nomás de un cierto sentido. Dice la palabra de Dios así, Salmo 19, versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Vale? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Brincamos al versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Muy bien, vamos a ir desglosando algunas frases de este salmo, ¿verdad? Que este salmo es al músico principal, Salmo de David, ¿verdad? Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Desde las civilizaciones antiguas se observaba el cielo. Se veían las grandes lumbreras en el cielo, ¿verdad? El hombre se quedaba maravillado, desde la antigüedad, observando todo lo que sucedía en el cielo en la noche, que podían observar las luces, las estrellas, los astros, en algunas ocasiones algunos planetas, ¿verdad? Cometas y todas las maravillas que se pueden observar en los cielos. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Entonces es hermoso poder observarlo, inclusive las nubes, observar la creación del Señor, verlo con nuestros propios ojos y entender, ¿verdad? Que hay algo demasiado inteligente, grande y fuerte y poderoso, en un poder creativo, vaya la redundancia, que desarrolló y creó todos los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces el mismo hombre, por su misma lógica y entendimiento, al observar los cielos se da cuenta que hay un ente, ¿verdad? O que hay un Dios totalmente sabio, que tiene el poder de creación y que elabora esto que está en el firmamento y en los cielos, ¿verdad? Y que a veces el hombre pues no entiende por completo, y más en la antigüedad, ¿verdad? De qué se trataba. Por eso ya tenemos nosotros conocimiento de muchas civilizaciones, ¿verdad? Que observaban los cielos, ¿verdad? Como nosotros en el caso de los mayas y los aztecas, que tenían esa tarea, ¿verdad? De estar observando los cielos y definir tiempos, momentos, tratar de hacer calendarios a través de lo que el cielo estaba, ¿verdad? Que presente información, ¿verdad? La Biblia nos enseña que los tiempos y los momentos en el cielo y los movimientos astrales dan información, ¿verdad? Este salmo es hermoso en ese sentido. Primero, porque nos habla de la revelación general de su creación, ¿verdad? Nos habla de cómo Dios ha creado este mundo, ¿verdad? Y no solo nos referimos a la tierra, sino también al mundo astral, ¿verdad? Que nos presenta esta maravilla, y es algo que el hombre, conforme los años ha venido entendiendo y comprendiendo, la química, la física, la astrofísica y cuestiones como esas, para poder darse una explicación, ¿verdad? Lógica de lo que es, ¿verdad? Y ha tenido la capacidad para poder
describir de qué están hechas las estrellas conforme han pasado los años, ¿verdad? Entonces vemos una revelación general de Dios a través de la creación, donde el hombre puede comprender y entender que hay algo que lo creó. Eso no fue por una casualidad, ni fue por el choque de dos astros, como nos hablan de la teoría del Big Bang, que simple y sencillamente es una teoría que se necesita mucha fe para poder creer, ¿verdad? Que de una explosión donde no hay orden ni una organización se pueda crear algo tan organizado y tan administrado y tan maravilloso como es la misma creación, ¿verdad? Entonces, este salmo nos habla de la revelación general de su creación y también nos habla de la revelación específica de su palabra. Entonces, en el versículo 1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero en este salmo, en el versículo 7, nos habla lo siguiente. Dice: la ley de Jehová es perfecta. Empieza a hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? La ley de Jehová en aquel tiempo pues era la Torah, ¿verdad? Empieza a hablar de la Torah. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Y aquí es donde vamos a empezar nosotros a desmenuzar, ¿verdad? Usted y yo. Poder tratar de comprender lo que el salmista está hablando y cómo hay detalles ahí, ¿verdad? Entonces nos habla de la ley. La ley es la doctrina o es la instrucción de Dios que entrega a la iglesia, ¿verdad? Y en ese caso entrega a los judíos. Dada por Moisés y luego más adelante añadido por los profetas, ¿verdad? También los profetas empiezan a hablar por ellos, pero de parte de Dios, ¿verdad? Donde Dios le hablaba al profeta y el instrumento con el que salía la información, que era el profeta, venía pero del pensamiento de Dios, ¿verdad? Esta ley o esta doctrina es entregada a la iglesia a través de Moisés y los profetas, habiendo hablado hasta ahora de la gloria de Dios que brilla en los cielos visibles, ¿verdad? Ellos mismos contemplaban también estos cielos que ya dimos y hablamos como introducción. Ahora procede a otra demostración de la gloria de Dios. ¿Qué es otra manera de la gloria de Dios? No solo verlo en la creación, ¿verdad? Y en la naturaleza, sino que también empieza a hablar de la palabra de Dios, que esta es otra forma de la gloria de Dios, ¿verdad? Donde nos está dando su información, que compara y prefiere antes que la anterior. Nos dice el salmista: ok, es hermosa la naturaleza, es hermosa ver la creación de Dios a través de los astros y las estrellas, pero dice el salmista: yo prefiero esta parte de la gloria de Dios, que es la palabra, ¿verdad? Que es la ley de Jehová, que es la palabra de Dios escrita. Entonces nos dice: la ley de Jehová es perfecta. Entender o descubrir completamente tanto la naturaleza como la voluntad de Dios y todo el deber del hombre, lo que debe creer y practicar. O sea, cuando nosotros entendemos que la ley de Dios es perfecta, que si nosotros la creemos y que si nosotros la practicamos, vamos a empezar nosotros a tener bendición en nuestras vidas, ¿verdad? Todo lo que sea necesario para su felicidad presente y eterna. Entonces Dios nos presenta en su palabra la conducta que debe tener el hombre. Nos presenta los valores que debemos de tener. Nos presenta cómo nosotros debemos actuar, qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer a través de su palabra, ¿verdad? Entonces vemos que Dios entrega las tablas de la ley ahí con Moisés, ¿verdad? Cuando van al monte Sinaí y entrega ahí las tablas. Era la manera en la que se debía de conducir el hombre. Entonces ahí Dios le está dando la oportunidad que el hombre tenga conocimiento de esto. Que el hombre tenga la oportunidad de poder conocer cuál debe ser su conducta. Porque a veces nosotros hacemos cosas indebidas porque no tenemos conocimiento de que era malo. No teníamos el conocimiento de que no era correcto lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la revelación de la ley? Es darnos a conocer qué conductas son correctas o qué conductas son aceptables y qué conductas no son aceptables. ¿Cuáles debemos nosotros de practicar y cuáles no debemos de practicar, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a practicar la palabra de Dios y vivirla en nuestra vida, empezamos a tener también el gozo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Dios nos habla aquí que mientras la creación, Dios hizo la creación para el hombre, ¿verdad? Todo lo que está creado aquí le dijo al hombre que él se enseñoreara de todo lo que está creado en esta tierra.
Dios manifestó ahí algo de su voluntad para el hombre, pero no manifestó a través de la creación la salvación eterna para los hombres. Entonces, nos da la creación, nos da la oportunidad que nosotros tengamos la naturaleza para nuestro favor, la oportunidad de poder sembrar, la oportunidad de poder cazar, ¿verdad? La oportunidad de poder generar, de producir, para alimentarnos, para vivir, para cubrirnos, para tener un techo, para tener lo básico y lo necesario, ¿ok? Pero a los hombres no se revela la salvación ahí, ¿verdad? Porque se pierde anteriormente con el pecado original que se le llama, en el caso de Adán y de Eva, y viene la naturaleza, está la naturaleza ahí, pero nosotros ahora necesitamos una parte de la revelación divina de cómo es salvar. Entonces Dios nos dice en este salmo, está la creación, está la naturaleza, pero también está la palabra de Dios que nos da la oportunidad de tener la salvación. Entonces aquí nos dice en el versículo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hay cosas que puede el hombre hacer que llegan al alma, como la música, ¿verdad? Vemos a veces que la música impacta algo en el alma, pero mueve las emociones nada más. O sea, no pasa más de eso que mover las emociones. Pero la palabra de Dios tiene esa facilidad o tiene esa intención, ¿verdad? De impactar en el alma del hombre, que eso es algo totalmente revelador y extraordinario. Este impacto que hace en el alma es con una intención, no es nomás para que sintamos bonito, para que sintamos algo, no, porque tiene el propósito de convertir al hombre, de hacer una conversión, un cambio, una transformación en la persona. ¿Qué nos hace la ley? Primero nos da a entender y nos da a conocer qué es lo que es pecado y nos confronta con lo que hacemos mal y nos dice, hey, esto es pecado. Si no lo sabías, ya lo sabes. Y ve que este pecado me aleja de ti, dice Dios, ¿va? Entonces, la palabra viene y lo que quiere hacer, nos llevarnos del pecado, acercarnos a Dios. Nos dice, ok, esto es pecado, pero también a través de la palabra puede haber una transformación en tu vida, puede haber una conversión. Del pecado a Dios, de quien todos los hombres se rebelan naturalmente. Nosotros tenemos la inclinación a rebelarnos ante Dios y pecar. Entonces por eso dice que hay una conversión. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al hombre. El testimonio de Jehová es fiel. Entonces tenemos que entender que tenemos que ser convertidos a través de la palabra de Dios por los méritos de Jesucristo en la cruz y la gracia que nos transforma y que nos salva. Pero es a través de la palabra de Dios en el cual el hombre va a comprender y va a entender que necesita primero de un Salvador, que reconoce sus pecados, que reconoce que está en rebelión en contra de Dios, y tercero, que reconoce lo que Jesús hizo en la cruz para recibir a Cristo en su corazón. El testimonio de Jehová es fiel. Ahora, después del hombre convertido, este testimonio o esta palabra de Dios o esta Torah es un testimonio entre Dios y el hombre, de lo que Dios requiere del hombre y de lo que cumpliendo esa condición hará por el hombre. Entonces da testimonio esa palabra o la escritura de que Dios quiere que te comportes de esta forma, o que hagas de esta manera, o que nos conduzcamos de esta forma, y cumpliendo esa condición, haciendo eso, Dios hará bendición y Dios traerá sobre nuestras vidas bendición y salvación sobre nosotros y sobre nuestra familia. Y ese testimonio es fiel y ese testimonio es verdadero. Tenemos que comprender lo que es fiel y que es verdadero el testimonio de Jehová. No nos engañará, no nos dará información para engañarnos, sino que es infalible esta palabra, es infalible y nos llevará a felicidad. ¿Cuánto vemos jóvenes de 14, 15 años con actitudes de amargura, con actitudes de coraje, con actitudes de rebeldía, que no hay realmente un gozo y una felicidad en su corazón? Esta oportunidad de transformarse y de cambiar se presenta a todos, ¿verdad? A cualquier persona, inclusive a los que tienen las capacidades más bajas o sencillos. Entonces, esta palabra es fiel y verdadera, y este testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Entonces, cuando empezamos a comprender la palabra de Dios, empezamos a estudiarla, empezamos a escudriñarlo y empezamos nosotros a investigar de la palabra del Señor a través de la Biblia. El Señor va poniendo sabiduría en ti, va poniendo sabiduría en mí a través de las enseñanzas de la ley, a través de la enseñanza de la Biblia, ¿verdad? Vamos comprendiendo, vamos entendiendo ciertas cosas. Se nos dice qué hacer como padres de familia, ¿verdad? Se nos dice cómo actuar con nuestras esposas. Se nos dice cómo son las conductas de un hombre, ¿verdad? Cómo debe conducirse un hombre. No ser machista, no tomar ciertas posturas, ciertas actitudes, cómo comportarnos en sociedad, ¿verdad? Ser bondadoso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nos empieza a guiar y nos empieza a instruir de cómo debemos nosotros comportarnos. Y cuando una persona se comporta conforme la palabra de Dios, es que está comportándose de manera sabia. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento, y ese conocimiento o inteligencia de lo que la palabra le enseña, no solo la entiende y la comprende, sino que la practica en su vida y se vuelve un testimonio. O sea, realmente lo que está aprendiendo de la Biblia lo hace. Por eso dice que es sabio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo practica. No nomás lo conoce, no nomás lo entiende, sino que lo lleva a cabo en su vida y lo practica para él, en beneficio de él y en beneficio de su familia. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. Y vamos a ver aquí por qué la palabra de Dios. Esto es bien interesante. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La palabra de Dios dice que es recta. Recta se refiere que es que no tiene errores, que no tiene faltas, que esta porción está bien o esta porción está mal. No. A veces somos nosotros los que damos una mala interpretación, ¿verdad? Que nosotros somos los que tal vez nos equivoquemos en ciertas cosas. Pero es parte del aprendizaje, ¿verdad?, que vamos obteniendo. Porque es un aprendizaje constante, un caminar paso a paso en la enseñanza de la palabra de Dios, en la comprensión de la palabra de Dios. Y vamos adquiriendo sabiduría y vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos aprendiendo. La palabra de Dios que menciona la ley de Jehová es recta, constituye una referencia directa a la absoluta, completa e indudable integridad de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es perfecta en su certeza y segura en su confiabilidad. A esto a veces les causa problema a algunos, ¿verdad? Porque el que digan que se diga que la palabra de Dios es absoluta, es indudable en integridad de las Sagradas Escrituras, no lo crean así. Pero es que no han entendido que este libro es muy diferente a todos los demás libros. Este libro habla de cosas directas y es dinámica y es activa y conforme han pasado los siglos, ya han pasado las épocas, ya han pasado los tiempos, se ha comprobado, ¿verdad? Lo ha comprobado no solo una generación, sino que muchas generaciones. Y ha habido gente que se ha dedicado a tratar de su vida la ha dedicado a tratar de comprobar lo contrario en la palabra de Dios, y muchos de ellos se han transformado y se han convertido, ¿verdad? A través de tratar de desacreditar. Lo único que ha pasado es que se les quedó la palabra y que la misma palabra ha sido tan eficaz que ha convertido esos corazones, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es perfecta en su certeza y segura en su confiabilidad. Generalmente se utilizan dos términos para describir estos aspectos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inerrable. Eso lo vemos mucho, lo escuchamos mucho, se escucha mucho en las universidades donde se estudia teología, ¿verdad? Que la palabra de Dios es inerrable. ¿Qué significa? Que es perfecta. Las copias originales escritas por el autor o autores de cada manuscrito de cada uno de los libros de la Biblia, nada ha sido afectado por el error. Porque a veces nos dicen, no, es que se equivocaron en la interpretación, y hay cosas, sí, porque hay intervención del hombre y hay intervención humana sobre esto, y hay algunos aspectos en la traducción del original a la traducción al latín o la traducción al inglés, o algunas traducciones que han venido sufriendo, ¿verdad?, por versiones que se han hecho durante las épocas en alguna palabra o alguna intención de la palabra, porque el idioma original
el arameo y el griego, ¿verdad? A veces es mucho más rico en su amplitud de los sentidos del lenguaje que para hacer una traducción literal. No hay la palabra en el castellano o en el latín o en el inglés. La palabra que pudiera traducirse no cumple por completo el concepto y el sentido de que quiere decir en el idioma original. Entonces hay detalles como estos, ¿verdad? Que inclusive ya en las versiones nuevas, porque tenemos gente erudita en este tiempo, estudiosos en lenguas antiguas o en lenguas muertas, donde han hecho ya traducciones mucho más apegadas, ¿verdad? Tomando como a la Septuaginta como base, ¿verdad? En la versión griega, trayéndolo desde ahí, ¿verdad? Para brincarse algunas versiones, por si hay algunas situaciones que han detectado, y han hecho unas traducciones mucho más apegadas al sentido de la escritura de los tiempos bíblicos, ¿verdad? Entonces, en comparación con otros escritos como los de Platón y algunos filósofos y algunos libros, la palabra, la Biblia, hay un abismo tremendo de confiabilidad en la palabra de Dios y de copias. Porque estamos hablando, es enorme, ¿verdad? Las copias que se han encontrado de la Biblia, a las que han encontrado de algunos obras literarias, ¿verdad? La excelente protección de las escrituras a través de los siglos nos asegura que las copias llegadas a nuestros días reproducen esencialmente los originales. Aún los escritos literarios que no reclaman fe en la verdad de la Biblia testifican que debido a haber permanecido inalterable y exacta, esta es la obra más confiable de las transmitidas desde la antigüedad, ¿verdad? Entonces, se tienen rollos manuscritos y algunos libros en específico, como los Salmos, como Isaías, ¿verdad? Algunos de los profetas o libros de los libros históricos, ¿verdad? Donde como la Biblia que tenemos ahorita, la comparan y es muy apegado en la información. Muy igual, como en los manuscritos del Mar Muerto encontrados en Qumran, donde manifiesta, por ejemplo, el libro de Isaías, del profeta, que se tiene en el Museo de la Biblia allá en Israel, en Jerusalén, donde tienen alrededor del museo este rollo abierto completamente. Y está el libro completo de Isaías, donde lo comparas con lo que tenemos nosotros en la Biblia, y estás viendo una lectura fiel de lo que se encontró en el siglo, manuscritos ahorita se han encontrado, pero que datan desde el siglo I, de la época de Cristo, ¿verdad? Y algunos desde antes de la época de Cristo. Entonces, esa palabra de Dios, la palabra de Dios, es el único libro que se ha mantenido inerrable, fíjense. Y científicamente comprobado esto que les estoy yo mencionando. También la palabra de Dios es infalible. Se refiere al hecho de que la Biblia no falla como guía absolutamente confiable para nuestra fe. Usted puede comparar, ¿verdad? La Biblia con otros libros religiosos como el Corán, con otros libros de religión. Y usted puede observar y puede hacer la comparación, y usted se da cuenta de la grandeza de la Biblia, se da cuenta de los años luz que hay de comparación de un libro para otro en su información, ¿verdad? Entonces podemos confiar nuestra fe en este libro, en la Biblia, como creencia en Dios, y aparte en la práctica para vida y comportamiento de nosotros, porque la Biblia no solo es un libro religioso, sino que es un libro histórico, sino que es un libro donde da consejos, donde da proverbios, donde da salmos, donde da ejemplos de personajes, ¿va? Humanos, como usted y como yo, donde nos dan a conocer la manera en la que ellos actuaron en ciertas circunstancias, donde nos dan la información de cómo actuaron ellos en cuestiones de guerra, en cuestiones familiares, en cuestiones de hacer religión, ¿verdad? De alabar, de adorar a Dios, en cuestiones cuando fueron confrontados en situaciones de cómo actuar también en ciertas posiciones. Entonces,
Es un libro que tiene muchos sentidos, muchos frentes de enseñanza para su vida práctica y para mi vida práctica. Si eres hombre, si eres mujer, si eres un niño, si eres un adulto, si eres un adolescente. Entonces es totalmente extraordinario este libro, ¿verdad? Porque tiene información para todo. Y no podíamos esperar, yo creo que menos, ¿verdad? Porque si viene de Dios, si viene del corazón de Dios, si viene del pensamiento de Dios, si nace de Dios, pues tendría que ser así, ¿verdad? Creo que esto también ratifica de que sí, ¿verdad? Lo entendemos. ¿Por qué? Pues porque es algo extraordinario la palabra de Dios. Y nos guía, nos instruye y en situaciones y momentos críticos en la vida, como con cuestiones de gozo y de sabiduría, como cuestiones de luto, etcétera, 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 donde podemos nosotros confiar en la palabra de Dios, porque es práctica, porque es viva, porque es eficaz, porque nos ayuda en nuestra vida y en nuestro comportamiento. Y esto se debe a que Dios es fiel, o sea, Dios nos deja también esto para que nosotros no nos deja desamparados a la deriva, sino que nos da una guía de vida, nos da una guía de comportamiento y nos da una guía para nosotros poder conocer y comprender el corazón del Padre hacia nosotros, sus hijos. Su palabra es veraz y no puede mentir la palabra de Dios. Dios no miente. Dios no miente. Dios no nos va a decir mentiras. Entonces cuando vemos la Biblia, vemos que son verdades tras verdades, tras verdades, tras verdades, que a veces usted y yo no comprendemos por completo o al 100%, pero pasan los años y el Evangelio y a veces nosotros empezamos a comprender, ¿va? Y entender ciertas cosas. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Esto está como poético, pero a la vez tiene verdades muy preciosas, ¿eh? Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. A veces nos confronta, ¿verdad? La ley. Y nos dice, a ver, esto es así y nosotros estamos haciendo cuestiones de pecado y el pecado siempre va a tener su sensación de gusto y de felicidad, pero al final es malo, ¿verdad? Y nos trae muerte. Entonces, nos dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando nosotros cumplimos, nos alegran el corazón y vamos a estar viendo esto, ¿verdad? Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. A veces les decimos, a ver, al niño o a nuestros hijos, haz esto. Y ellos lo toman o piensan o lo sienten como si fuera algo impositivo, una instrucción impositiva. Por ejemplo, no puedes comer tantos dulces, no, a ver, no puedes comer este dulce. Y no puedes, y lo piensan ellos o están sintiendo que le estamos haciendo mal, ¿verdad? Y que no les estamos permitiendo algo bueno. Pero al final se dan cuenta que es para su beneficio. ¿Por qué? Porque no se puede comer un dulce en la noche, tantos dulces no. Entonces, cuestiones de los dientes, de la caries, cosas así, ¿verdad? Entonces, el niño no lo va a comprender al principio y no lo va a entender. Porque él lo que busca es nada más el sabor, la felicidad de comerse un dulce, el disfrutarlo, etcétera, etcétera. Pero nosotros como padres, esa instrucción al momento de que la hacemos, ¿verdad? Va a llegar en su tiempo en que esto va a alegrar el corazón y va a quitar sufrimiento, ¿verdad? En el sentido de que va a guardar su salud bucal, etcétera, etcétera, y que le va a ahorrar dolores. Y la palabra de Dios es así, ¿eh? Cuando nosotros entendemos y comprendemos que si practicamos la palabra en nuestra vida y realmente nosotros empezamos a hacer caso de lo que el Señor nos dice, vamos a alegrar nuestro corazón, pero tenemos que practicarlo para que podamos entender estas cosas. Claro que son rectos los mandamientos de Dios, no simplemente porque son del Señor o porque vienen de la palabra, sino que cuando lo vivimos, lo entendemos, lo comprendemos, nos damos cuenta que sí son rectos, porque al principio podemos tener dudas. Y creo que puede ser de algún sentido normal porque no hemos avanzado en el Evangelio, porque somos nuevos en el Evangelio, porque no entendemos o no comprendemos, o no se nos ha enseñado, ¿verdad? Porque a veces también sucede eso. No se nos ha enseñado. Por eso es necesario que haya maestros en la iglesia, que haya pastores, que haya evangelistas, que son los que nos van edificando. También es necesario que usted y yo, ¿verdad? En alguna otra ocasión comprar un libro,
instruirnos, a escuchar predicaciones, etcétera, etcétera, para que vayamos aprendiendo más de los mandamientos de Dios que son rectos de su doctrina, que nos van haciendo entender y nos damos cuenta que son rectos. Ahora, son beneficio para nosotros, que alegran el corazón. Sí, van a alegrar nuestro corazón. Los mandamientos que de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, que es el precepto, es puro, que alumbra los ojos. Vamos a ver qué significa con que alumbra los ojos. ¿Por qué habla? Porque a veces, acuérdense que los salmos son poéticos, ¿verdad? A veces no es literal, a veces sí es literal, a veces tiene dos sentidos, ¿verdad? Literal, pero también de alguna manera tiene otro sentido, ¿verdad? O tiene otra aplicación. Entonces, alumbra los ojos, ¿verdad? A veces nosotros sin el Espíritu Santo andamos de alguna manera sin poder tener conocimiento, entendimiento con los ojos cerrados. La luz de los ojos se refiere a la vida aquí. Alumbra los ojos, alumbra tu vida. Los preceptos de Dios o los preceptos de Jehová es puro, que alumbran los ojos. Alumbran nuestra vida y nos van dando entendimiento. ¿Okay? Nos alumbran como cosas que no entendíamos y que no comprendíamos. Va quitando esa luz, va quitando cada vez más tinieblas en nuestro entendimiento, va quitando cada vez más oscuridad en nuestra comprensión de las cosas, y va dándonos la oportunidad que podamos ver más luz para caminar en nuestros días. Alumbra los ojos. La luz de los ojos se refiere a la vida, es dada a todos, ¿verdad? Pero sin embargo, la ley puede prolongar la vida a los que siguen sus mandamientos. Si seguimos los mandamientos de Dios, nos libramos de muchos peligros, ¿verdad? Porque a veces hay conductas como no robarás. Pero como nosotros no queremos hacer caso y esa ley nos quiere alumbrar, nosotros, o habrá alguien que siga robando y que siga robando y que siga haciendo fraude y que siga haciendo esto, pues va a llegar un momento en el que va a perjudicarlo. Va a llegar un momento en el que la ley va a ser aplicada sobre sus delitos. ¿Ok? Y va a pasar una etapa complicadísima, difícil, etcétera, etcétera, donde vienen situaciones complejas, ¿verdad? A veces también la palabra de Dios viene a instruirnos: no hagas esta conducta o no hagas esto o aquello, porque te va a traer dolor y te va a traer situaciones complejas. Entonces, hay algunos que ya han tenido esas consecuencias. Pero si nosotros seguimos que esa palabra alumbre nuestros ojos o alumbre nuestra vida y la palabra de Dios nos traiga vitalidad sobre nosotros, por seguir sus mandamientos, prolonga nuestra vida. Cuando la luz desaparece de los ojos, porque a veces podemos ver nosotros a unas personas a los ojos, ¿verdad? Y se les ve vida, se le nota en sus ojos y en su mirada, se les ve vida, ¿verdad? O se les ve cuando está triste, o se les puede observar cuando hay dolor, ¿verdad? O cuando su mirada está perdida y su mirada no se le ven ánimos de esperanza, porque los ojos reflejan mucho, ¿verdad? Los ojos hablan sobre el alma, hablan sobre cómo está nuestra condición. Cuando la luz desaparece de los ojos, la muerte está cercana. Salmo 13:3, vamos a leer este salmo. Salmo 13:3 dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Entonces podemos observar, ¿verdad? Dios es el que alumbra nuestros ojos y nos da vida, nos da esperanza en medio de las circunstancias. Nosotros podamos reflejar, aún en medio de los problemas, vida. Entonces, cuando la luz va desapareciendo de los ojos, la muerte está cercana. Cuando un doctor llega, un médico, examina los ojos, ¿verdad? Esto era muy, muy común cuando iba uno con el doctor, sacaba su lámpara y nos echaba una lámpara directamente al ojo, ¿verdad? Y empezaba a observar nuestro ojo. Empezaba a observar, ¿verdad? Empezaba a ver la luz en nuestro ojo y empezaba a examinar nuestro ojo, ¿verdad? Y podía determinar si estaba la persona viva o estaba la persona muerta, ¿verdad? Y era una de las características que se utilizaba mucho. ¿Será que nosotros podremos reflejar en nuestros ojos vida? ¿Será que cuando la gente lo vea a usted, en su mirada se ve esperanza, en su mirada se ve vida, usted se ve pleno, porque la palabra de Dios está en su corazón, porque Cristo está en su corazón, porque el Espíritu Santo está ahí? Usted o yo podemos reflejar realmente vida a los demás, que la gente
pueda querer lo que ve en nosotros, en nuestros ojos, ¿verdad? Que nos vemos expresivos en el sentido correcto, sin ofender, sino que estamos llenos de vida y de felicidad y de gozo, que podamos contagiar nosotros y que los demás puedan tener eso. Hay algo en nuestros ojos, fíjense, que nos dice ya la ciencia y la medicina, que le llaman el humor vítreo en los ojos. El humor vítreo en los ojos, que puede estimar el momento aproximado de muerte a partir de algunas sustancias del humor vítreo de los cadáveres. O sea, ellos pueden ver a través del humor vítreo en los ojos el momento aproximado de muerte a partir de algunas sustancias. Cuando una persona está muy enferma se le notan los ojos, ¿verdad? Sus ojos tal vez están idos, o sus ojos ya no tienen una mirada y se le ven como grisáceos, como que entre azules y grises y se van como opacando y sí se nota la vida ahí también. Cuando dejamos nosotros la palabra de Dios y dejamos de escudriñar la Biblia y dejamos de leer la palabra de Dios, vamos perdiendo esa vida, ese brillo en los ojos. Cuando dejamos la palabra a un lado, hacemos la palabra de Dios a un lado y comenzamos a perder el brillo en nosotros, en nuestro rostro también. Comenzamos a perder el camino ya que no tenemos luz que nos permite saber por dónde caminamos, porque la palabra de Dios es lumbrera, ¿va? Que va trayéndonos luz en nuestro camino, porque caminaban con una lámpara, ¿verdad? O ponían luces sobre las veredas en las épocas antiguas, ¿verdad? Y alguien caminaba y traía su lámpara para poder observar dónde caminamos, porque si andamos en las tinieblas vamos a tropezar. Si andamos caminando sin la palabra de Dios, andamos caminando sin Dios en nuestra vida, vamos a caernos. ¿Por qué? Porque estamos como si estuviéramos tapados, como si no tuviéramos una visión. Caminamos, vemos un poco del paradero, observamos un poco el camino, pero nos vamos a tropezar. Y así es cuando hacemos un lado la Biblia. No sabemos por dónde estamos caminando. No sabemos hacia dónde vamos. Por eso hay gente que no tiene propósito en su vida. No sabe hacia dónde va. No sabe cuál es el propósito en su familia, en su vida, como padre de familia, como hijo. ¿Por qué? Porque no ha examinado la palabra de Dios y no está la lumbrera de Dios. No está la palabra trayendo vida, trayendo luz sobre sus corazones. La muerte espiritual está cercana para aquellos que no se alimentan de la palabra y que no están cerca de Dios. ¿Y cómo lo empezamos a observar? Porque la gente empieza a cambiar su carácter. Empiezan a tener un carácter ríspido, molesto, con enojo, con angustia. Y empieza a salir su personalidad a mal. Tal vez Dios ya había transformado tu corazón, había cambiado, pero empezaste a alejarte, empezamos a alejarnos y comienza a salir nuestro carácter. Y específicamente nuestro mal carácter. ¿Por qué? Porque ya no están los frutos del Espíritu para dominar tu carácter y tu personalidad o tu yo caído, ¿verdad? Sino que empieza a salir otra vez ese mal carácter, ese mal genio, esa mala personalidad que nos caracteriza, ¿verdad? Por eso tenemos que estar cerca de la luz, porque va cambiando y transformando nuestro corazón. Se nota también porque ya no andamos alegres. Cuando una persona ya está de mal humor, entonces puede ser una característica, ¿verdad? También. Y no se ve el brillo de su luz en nuestros ojos, ¿verdad? El Salmo 38 dice: mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Salmo 38:10, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, ya no tiene ganas, ya no tenemos ganas de seguir adelante, ya no estamos vigorosos, ya no queremos hacer nada, no queremos ya participar, ni queremos salir ni de la casa. A veces estamos en angustia y en tristeza y nomás estamos ahí dentro del cuarto, ahí nos quedamos en la cama y estamos en nuestro rincón y estamos dándole vueltas al asunto, a los problemas, a las situaciones, y estamos enfocados en nuestra tristeza y estamos enfocados en lo que estamos viviendo, y va desapareciendo nuestro vigor y estamos acongojados, y aún la luz de mis ojos me falta ya, dice el salmista. Sin la palabra de Dios se va apagando la luz espiritual en nosotros. Se va apagando la luz espiritual de nosotros. Tenemos
que sí, asistir a la iglesia, escuchar de la palabra, que nos enseñen, pero también es importante que nosotros nos demos durante la semana nuestro clavado a la palabra de Dios, a leer, a escuchar. Inclusive ya hay muchos, la Biblia en audio, ¿verdad? A que Dios nos hable directamente a nosotros sobre nuestras circunstancias o sobre lo que estamos viviendo de manera personal. Y esto va a ser como también a que nosotros tengamos un momento, ¿verdad? Con la palabra de Dios, buscando a Dios y que su palabra sea la que nos hable. No dejemos que se vaya apagando esa luz en nuestras vidas, en nuestros ojos. Sin la palabra de Dios se va apagando la luz espiritual en nosotros hasta caer en desestabilidad emocional. Tenemos tanta gente con desestabilidad emocional. Pero es impresionante los casos de desestabilidad emocional que se están viviendo. Que el gobierno en las instituciones educativas está haciendo lo que puede por tratar estas situaciones. Y desde el siglo XX, siglo XXI que hemos estado viviendo estas incremento de estas desestabilidades emocionales que tanto ha tenido que surgir la gente que tome medicamento por cuestión de esas desestabilidades emocionales, ¿verdad? Cuando nosotros podemos acudir a la palabra de Dios, donde podemos ir en oración a la palabra de Dios, donde podemos acudir a Dios y que Él va equilibrando nuestras emociones. Porque si alguien conoce al hombre, es el creador del hombre, que en este caso es Dios, ¿verdad? Sin desestimar cualquier apoyo profesional que podamos recibir, ¿verdad? Deseables son más que el oro, dice el versículo 10. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Dice el versículo 10 ahora sí. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la miel que destila el panal. Son más que el oro y más que mucho oro afinado, oro fino. Se refiere al oro fino, ¿va? En el antiguo cercano oriente, varias inscripciones de las puertas de un templo egipcio tolemaico del general Ptolomeo de Alejandro Magno en el 323 al 30 a.C. Dice esta leyenda, fíjense, y se puede comparar con este versículo. Dice: cualquiera que entre por esta puerta debe cuidarse de no entrar con impureza, pues Dios ama la pureza más que millones de posesiones, más que cientos de miles en oro fino. Entonces, Dios ama la pureza, ¿verdad? Y los juicios de Jehová nos trae a eso. Cuando Dios nos dice con la ley, a ver, esto se lo estás haciendo mal. Entonces viene la confrontación, ¿verdad? No debemos de mentir, no debemos de engañar, no debemos de hacer esto. Entonces, ¿por qué? Porque Dios quiere que nosotros empecemos a purificarnos, porque la palabra de Dios nos enseña para que nos purifiquemos. Entonces, aquí estamos hablando de un enunciado secular, porque estamos hablando del antiguo egipcio, de los antiguos egipcios. Pero ya aquí sobre Alejandro Magno, o los generales de Alejandro Magno, que habían conquistado toda la región, ¿verdad? Porque ellos conquistaron todo el mundo antiguo. Cualquiera que entre por esta puerta debe cuidarse de no entrar con impureza, pues Dios ama la pureza más que millones de posesiones, más que cientos de miles en oro fino. También sabemos, ¿verdad?, que en el antiguo Egipto también había judíos, ¿verdad? Y esta es una frase. Entonces, la palabra de Dios es el beneficio más grande para el hombre, y por lo tanto debe ser más deseable que cualquier cantidad de riquezas. La palabra de Dios, la riqueza de la Biblia, la riqueza de la palabra de Dios es insondable. No tiene precio. Nada se puede comparar, con nada la podemos comprar. Es un gran beneficio para nosotros, pero a veces no le estamos dando el crédito, por eso muchas veces no le estamos dando la importancia que se merece, ¿verdad? No por nada es el único libro que ha tenido tantas guerras alrededor. Sobre la Biblia o sobre el pueblo judío, los hebreos, ha tenido tantos ataques, tantas guerras. Por eso vemos artistas que tratan de desacreditar con los siglos. Vemos personajes ateos, personajes en filosofía donde han querido desacreditar la Biblia. ¿Por qué no han querido desacreditar el Corán? ¿O por qué no han querido desacreditar otros libros religiosos? No, siempre ha sido tras la Biblia, tras la Biblia, tras la Biblia, en lo artístico, en lo poético, en lo bélico. En todos lados siempre ha sido ataque sobre la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Por la importancia y la pureza y lo espiritual, y en el ámbito espiritual,
la grandeza que tiene la palabra de Dios que ha sido puesta para nosotros, el hombre, para que usted y yo seamos instruidos. Por eso tiene que ser más deseable que cualquier cosa y que cualquier riqueza. Dice, tu palabra me santifica, porque la palabra de Dios nos santifica. Cuando yo ya sé que no debo de mentir, cuando la ley me dice, la ley de la palabra de Dios me dice, no mientas, entonces al momento de que yo lo llevo a cabo, ya no miento, entonces me estoy purificando en mis acciones, me estoy purificando a través de obedecer la palabra de Dios. Versículo 11 dice el salmista, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. El salmista describe la capacidad de la ley para iluminar los pecados ocultos y la necesidad de perdón. Cuando yo entiendo que estoy haciendo pecado, también entiendo la necesidad de ir a pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname. Esto que es pecado, que tal vez sabía, que tal vez tenía duda, ahora ya lo sé. Necesito de tu perdón. Y vamos y le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Y dice algo muy interesante, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El versículo 12 y 14. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuanto más clara nuestra comprensión de la ley, o cuanto más entendamos la palabra de Dios, porque buscamos, porque escudriñamos, porque nos esforzamos en entenderla, porque compramos libros, porque leemos, porque nos dejamos instruir, porque somos obedientes, porque somos sumises, porque tenemos un espíritu apacible para aprender de la palabra de Dios. En cuanto más entendamos y tengamos de la ley en nuestra cabeza y comprendamos esto en nuestro corazón, tanto más manifiestos son nuestros pecados. Por eso vemos gente que tiene un nivel de fe y de santidad, porque cada vez han entendido más la palabra de Dios y han comprendido ciertos pecados que tal vez usted y yo todavía ni entendemos, y hacemos acciones que tal vez directa o indirectamente hacemos pecado, y ellos ya los han comprendido porque han buscado más de la palabra de Dios, han pasado más tiempo con Dios y han entendido cada vez más que han pecado y han pedido perdón sobre detallitos, sobre pecados chiquitos, grandes, medianos y pecados profundos, y algunos que, como dice, me son ocultos. Sin embargo, para los efectos plenos de la ley necesitamos la gracia divina que nos enseñe nuestras faltas, que nos muestre nuestras faltas, que nos encamine, que nos refrene de la práctica del pecado. La gracia nos refrena de la práctica del pecado y nos liberte del poder del pecado, porque el pecado tiene poder sobre nuestras vidas cuando estamos en nuestra condición caída. Por eso la gracia de Dios nos salva, la gracia de Dios nos santifica y la gracia de Dios nos mantiene también para que cada vez vayamos pecando cada vez menos, pecando cada vez menos, pecando cada vez menos. La única manera de que alguien pueda entender sus errores es acudiendo a la palabra de Dios. Al igual, lo único que puede examinar lo más profundo del corazón del hombre, hallando faltas secretas o errores o pecados que realmente nosotros pensamos que no estamos pecando, pero sí estamos pecando, es la palabra de Dios. Por eso es necesario que nos confrontemos nosotros con la palabra de Dios para que nuestras faltas sean mostradas ahí. Al igual que los cielos, las escrituras declaran la gloria de Dios. Tal como el cielo que nos cubre, ellas muestran la obra de sus manos. Qué bonito es esta frase. Al igual que los cielos, cuando vemos las estrellas, los astros, que nos maravillamos de la grandeza, ¿verdad? Las escrituras también declaran la gloria de Dios. Cuando empezamos a contar ese chiste y esa como miel sobre los labios, dice el salmista, ¿verdad? Encontramos la grandeza que nos muestra en sus manos la palabra de Dios, tanto lo creado como su palabra. Pero mientras que el cielo muestra la mano de Dios en la creación, la palabra de Dios muestra esa misma mano en la redención, porque hemos sido redimidos a través de Jesucristo. En esa nueva creación que declara, he aquí yo hago todas las cosas. He aquí yo hago todas las cosas, Apocalipsis 21:5. ¿Quién puede medir la gran cortina que Dios ha extendido como una tienda para habitar en ella? Vemos la cortina de los cielos, ¿verdad? Estrellas, totalmente astros extraordinarios. Ya mandamos al satélite Hubble, ya mandamos otro satélite nuevo que ya tienen años recorriendo el cielo, ¿verdad? Van por el cielo astral subiendo y van mandándonos fotografías a través de la NASA, ¿verdad? Y van mostrando cada vez gloria. Vemos seres extraordinarios, imágenes extraordinarias, ¿verdad?
¿Quién conoce la altura y la amplitud de todo eso? Y las escrituras son tan extensas como los cielos. La palabra de Dios es tan extensa, así como vemos los cielos, ¿verdad? Van llegando tan y llegan a los planetas que conocemos más cercanos y son años luz, años luz para poder llegar hasta allá. Las escrituras son más extensas todavía que eso. Nos han revelado por los siglos, desde el siglo I hasta ahorita. Han traído revelación conforme a los tiempos presentes, los pasados y los futuros. Y nos van dando cada vez una revelación más de lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos y entendamos en la palabra de Dios. La longitud, la amplitud, la profundidad y la altura de las escrituras sobrepasan la comprensión de los mortales. Voy a leerlo otra vez. La longitud, la amplitud, la profundidad y la altura de las escrituras sobrepasan la comprensión de los mortales. A veces la palabra de Dios no la entendemos porque es tan amplia, es tan ancha, es tan santa, es tan profunda que nuestro entendimiento no lo puede comprender al 100%, ¿verdad? Y aunque le creemos con sinceridad y nos regocijamos con fervor en ella o en la palabra de Dios, no tenemos la capacidad de comprenderla plenamente, pero para eso el Espíritu Santo es el que nos va dando entendimiento, comprensión, sabiduría, gracia y que comprendamos los tiempos y los momentos en los que estamos viviendo. Debemos de aferrarnos con firmeza a todo lo que hayamos descubierto de la verdad de Dios en su palabra, pero siempre tenemos que estar preparados para aprender más. Lo que ya aprendimos, aferrémonos con eso. Si hemos aprendido poquito, si hemos aprendido a lo mejor un poquito más o medianamente, o hay gente que ya tiene mucho conocimiento de esto, aferrémonos a eso para practicarlo en nuestro corazón, para practicarlo en nuestro día a día y que vayamos nosotros siendo cada vez más santificados por su palabra, ¿verdad? Porque hemos entendido la palabra de Dios. Debemos de esforzarnos al máximo. Yo quiero invitarle a que nos esforcemos, usted y yo, ¿verdad? Amada persona que estás escuchando, hay que esforzarnos al máximo por conocer la palabra de Dios. A veces hay gente que confunde algunos versículos en el sentido que Dios le dijo a Moisés y le dio también a aprender a Josué, se me estaba yendo el nombre de Josué, que escudriñaran la palabra y que la comprendieran y que la leyeran de día y de noche, que la leyeran de día y de noche, y de día y de noche meditarás en estas palabras, de día y de noche meditarás y las hablarás a los hijos y las hablarás a los hijos de tus hijos. Entonces nos invita a que estemos cada vez esforzándonos más por aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es muy importante y seguir sintiendo la necesidad de orar. Señor, enséñame tus estatutos. Padre mío, enséñame tu palabra. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Entonces, es hermoso que podamos comprender la palabra de Dios, que el Señor nos haya dejado este instrumento de la lectura de su palabra, ¿verdad? Para que podamos nosotros traer luz a nuestro camino y a nuestras vidas. En cuanto a su expansión, quiero leer esta frase de Spurgeon con la cual voy a terminar. Es una frase muy bonita de Charles Spurgeon. Dice: en cuanto a su expansión, su altura, su esplendor y su gloria, las escrituras se comparan con los cielos que cuentan la gloria de Dios y el firmamento que anuncia la obra de sus manos. En cuanto a su expansión, su altura, su esplendor, su gloria, las escrituras se comparan con los cielos que cuentan la gloria de Dios y el firmamento que anuncia la obra de sus manos. Entonces, así de extraordinario es el firmamento, la expansión de los cielos, así o más lo es los estatutos, la gloria de Dios, su palabra que Él ha puesto para nosotros. Esto es lo que queríamos dejarle en su corazón esta tarde. Quiero agradecerle su tiempo, la oportunidad que me da de entrar y de que usted ponga oído para escuchar esta palabra de Dios. Quiero invitarle a que juntos sigamos, ¿verdad?, animándonos de aprender más de su palabra y que el Espíritu Santo y que el Señor nos vaya instruyendo cada día más y más para que nosotros seamos o podamos ser de bendición para los demás y de testimonio para los demás. Le envío un abrazo, le invito a que me siga a través de YouTube, en mi canal que es Con Espíritu Escrutador, su servidor, Omar Wong.
Gracias, Dios lo bendiga y si Dios lo permite nos podemos ver aquí mismo en Radiovisión en 15 días, los martes de 5 a 6 de la tarde para escudriñar un poquito de la palabra de Dios en su programa Con Espíritu Escrutador. Le envío un fuerte saludo y un abrazo y que Dios lo bendiga y nos vemos a la próxima. Bendiciones.